Vamos a grabar. Y hoy seguimos con el práctico 11. Con la parte de... Vamos a arrancar con el repasito teórico. Pregunta. Lo de núcleo de imagen de una transformación lineal, ¿ya lo vieron en el teórico? Unos por sí, dos por no. Bien. Bueno, arrancamos a verlo ahora. Y... Bien. Entonces, lo que primero que vamos a ver hoy es lo que es el núcleo de una transformación lineal. Vamos a ponerlo como núcleo de T. Esto va a ser el conjunto en donde las imágenes de la transformación se me anulan. Entonces, es el conjunto de vectores del dominio, es decir, de las cosas de las que tengo que partir para llegar al cero. Es el conjunto de vectores del dominio de T, tales que sus transformados son el vector nulo. En otras palabras, lo que vamos a tener es n de t es igual a los primero, antes de definir esto, mejor lo definimos. Tenemos t de b a w, transformación lineal. Entonces, el núcleo de t es el conjunto formado por los b pertenecientes al dominio, es decir, pertenecientes a b mayúscula, tales que t de b es igual a 0. Vamos a ver un ejemplo de esto. Tenemos como transformación... antes de poner, siempre hay que definir dominio y codominio. Tenemos t de R2 a R. Tal que t de xy es igual a x menos y. Entonces, lo que vamos a tener que ver para hallar el núcleo de t es dónde esos vectores se anulan. Entonces, queremos ver t de xy igual a 0. Además, sabíamos que t de xy
es x menos y. Entonces lo que queremos ver es donde x menos y es igual a 0. Y esto se da si, solo si. Claro, x es igual a y. Como decía el compañero, esto se da si tenemos vectores de la forma x igual a x. Entonces el núcleo de t va a ser igual a los vectores x, y pertenecientes a R2, es decir, pertenecientes al dominio, tales que x es igual a y, o como puso el compañero en el chat, los vectores x, x pertenecientes a R2 con x perteneciente a R. Y a su vez podemos hallar, o sea, una vez que tenemos esto así, podemos hasta hallar una base de ese núcleo. Una base de ese núcleo, ¿cuál sería? ¿Qué vector puede darme una base de eso? El 1, 1, perfecto. El 1, 1 es una base de n de t. ¿Para todos es claro esto? 1 por sí, 2 por no. ¿Tan tímidos esos uno? ¿O es que hoy somos poquitos? Este es un sí, es un 1 o un 2. Capaz que hay que explicarlo de nuevo, bien, bien, bien. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Bien? ¿O no? Hasta ahí bien. Está. El tema fue el paso del 1 a 1. Lo que tenemos es que los vectores son de la forma XX. Entonces, si tenemos que todos los vectores de x se forman como XX, para formarlos como transformaciones lineales, como combinaciones lineales, perdón, de espacios, lo que podemos hacer es sacar de factor comunes a x. Sacamos de factor comunes a x y obtenemos el 1 a 1. Entonces ya tenemos una forma de escribir a los vectores de n de t como combinación lineal de otras cosas, que simplemente es multiplicar por un numerito. Entonces, este vector de acá va a ser la base del núcleo. Es lo mismo que sea ni, sí, porque x tiene que ser igual ahí. ¿Iba a decir algo más? Ah, sí. ¿Y cuál es la dimensión de n? 1, perfecto. Porque la base tiene un solo elemento. Vemos un ejemplito más. Y seguimos. Tendríamos t de R3 a R2, tal que t de x y z es igual a x más 2y y x menos y más z. Entonces queremos hallar el núcleo de esa transformación. Entonces lo que queremos es t de x y z, tal que esto nos da el 0, 0. Es decir, el núcleo el nulo del espacio de llegada. Claro, hay que verlas exactamente lo que dice el compañero. Hay que igualar las entradas a 0, porque a su vez tenemos que la transformación x y z es x más 2y y x menos y más z. Entonces vamos a tener que igualar entrada a entrada esta con esta y esta. Ay, eso está como muy finito.
y esta con esta. Entonces, obtenemos un sistemita que nos queda x más 2y igual a 0. Y ver cuando el sistema y ver cuando el sistema S se cumple. ¿Para qué condiciones nos impone ese sistema sobre x y z? Y x menos y más z igual a 0. Esas son las dos condiciones. Entonces, para esto no es necesario armarse una matriz y cosas. Despejamos nomás. De acá nos queda que x va a tener que ser igual a menos 2y. Y por lo tanto, si sustituimos el valor de x en la ecuación de abajo, nos queda menos 3y más z igual a 0. Entonces z tiene que ser igual a 3y. Este no es un ejercicio, es un ejemplo nomás. Entonces, ¿a qué llegamos? A que el núcleo de esta transformación va a ser los vectores de la forma menos 2y y 3y pertenecientes a R3. Siempre los vectores del núcleo pertenecen al espacio de partida, es decir, al dominio. Con y perteneciente a R. Y también tiene dimensión 1, perfecto. Vemos que tiene dimensión 1, ¿por qué? Porque nos depende de una sola variable, de y. ¿Y cuál es la base del núcleo? Es decir, lo que yo les comentaba de los grados de libertad, acá tenemos un solo grado de libertad, que es esa y. Menos 2, 1, 3. Impecable. ¿Qué iba a escribir acá? Ah, está escribiendo lo de dimensión del núcleo de T. Es igual a 1. Y ahí lo que dijo el compañero, que la base de esto es menos 2, 1, 3. Esta es la base del núcleo de T. ¿Dudas con esto? No había visto también que lo habían puesto en el chat. Bien. Y ahora pasamos a ver lo que es la imagen. Esto es al revés, es el conjunto de vectores del espacio de llegada del codominio de T. Yo no tenía ni idea que se podían poner colorcitos en el chat. Así que... la dimensión en estos dos... ¿La dimensión no sería 1 en estos dos casos también? ¿La dimensión de qué sería 1? Del conjunto imagen. Ojo, del conjunto imagen ya no. Ahora lo vemos. Primero, antes de seguir con eso,
voy a dar otra forma de escribir al conjunto esto, que es básicamente los vectores B. Vamos primero. Primero vamos a volver a escribir T, que va de B a W, transformación lineal. Entonces, el conjunto imagen de la transformación van a ser los W que pertenezcan al codominio, es decir, al espacio de llegada, tales que existe tales que existe un B perteneciente al espacio de partida, tal que W es igual a T de B. Y esto se tiene que dar para todo B perteneciente a coso. Es decir, agarramos a todos los vectores de mi espacio de partida, es decir, de mi dominio de B, y los pasamos por la transformación lineal y vemos a qué conjunto llegamos. Puede ser que lleguemos a todo W, como puede ser que lleguemos a un subconjunto de B. Así que, ejemplo. Si tenemos. Bueno, lo podemos ver con los que vimos ahí arriba, en vez de ser transformaciones nuevas. Lo podemos ver con el segundo. Ahí. Tenemos que T de... Bueno, lo voy a copiar así. Copiamos acá. Uy, se me pegó en cualquier lado. Ahí, bueno, está. Repetí la misma de arriba. Entonces, lo que vamos a querer ver es a dónde llegamos. Es decir, estos de acá, ¿a dónde van? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a querer separar en lo que depende de X, lo que depende de Y y lo que depende de Z. Entonces vamos a tener que esto lo podemos escribir como X, X más 2Y menos Y más 0Z. Entonces, esto lo podemos escribir como X por el 1, 1 más Y por el 2 menos 1 más Z por el 0, 1. Entonces, ¿qué obtuvimos? Que estos tres vectores, ojo acá, son un generador del conjunto imagen. Entonces, tenemos que... tenemos que el 1, 1, el 2 menos 1 y el 0, 1 son un generador del conjunto imagen de esta transformación. A ver, no mire nada de lo que pusieron en el chat. Tranqui. Ahí. Estamos aprendiendo. La cosa es, esto es un conjunto generador, entonces no nos da directamente una base. Pueden encontrar fácil un... Primero, ¿por qué vemos así fácil que es un generador y no una base? Ah, se perdieron, no vi. Me perdí.
nosotros lo que queremos ver es, agarrando cualquier conjunto de vectores X y Z, ¿a dónde llegamos? Entonces, para eso, lo que queremos ver es justamente cómo están definidas las imágenes, es decir, cómo está definida la transformación lineal, que la transformación lineal está definida con este aparatejo de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? Vamos a querer ver de qué forma podemos llegar nosotros a estos vectores. Para eso aplicamos lo que veníamos viendo en las clases pasadas, que es separar en los X y Z, para ver qué vectores me pueden generar ese subespacio. Entonces, en la primera entrada tengo una X, en la segunda entrada tengo una X. Entonces, si sumo el vector XX con otras cosas, voy a poder obtener esto. Después, en la primera entrada tengo un 2i, así que acá pongo un 2i. Y en la segunda entrada tengo un menos i, así que acá pongo un menos i, y se lo sumo al anterior. Y por último, en la primera entrada no tengo nada que dependa de z, así que acá encajo un 0. Y en la segunda entrada tengo solo más z, así que acá pongo una z sola. Entonces, lo único que hice de un renglón al otro fue reescribir lo que tenía arriba, con cosas que solo me dependen de X, cosas que solo me dependen de Y, cosas que solo me dependen de Z. ¿Por qué? Porque voy a querer formar una combinación lineal de vectores. Este paso, ¿bien? Y entonces lo que hice para el siguiente fue sacar de factor común eso. Che, gurises, les voy a pedir que me pongan los unos, igual que los ponen siempre, porque me confunde. No los distingo del todo, o sea, muy lindo hallar las transformaciones de las cosas, pero una transformación lineal, en lo que va a ser la vida en facultad, te va a solucionar la existencia. Vos vas a querer reducir todo a sistemas lineales. ¿Por qué? Porque los sistemas que no son lineales te rompen el cerebro y no vas a poder aplicar todas las cosas que sabes. Y la computadora básicamente solo sabe sumar y restar. Entonces, vas a querer que las cosas se reduzcan a sumas y restas y multiplicaciones por cosas. Entonces, por eso es que es tan importante esta parte, aunque no parezca a simple vista. Bien. Entonces, ahora quedó claro por cómo llegamos a un conjunto generador de la imagen de esta transformación. Unos por sí, dos por no. Y la primera cosa a observar es que es un generador, ¿por qué? Porque estamos en R2. R2 tiene dos dimensiones. Si tenemos un conjunto de más de dos elementos, tiene que ser sí o sí linealmente dependiente. Si tenemos dos elementos o menos, puede ser LI o puede ser LD. Depende de qué vectores tengamos. Pero sí o sí, si tenemos tres, tiene que ser LD. Entonces, como ese conjunto es LD, no puede ser base. Y mirándolo así fácil, pueden sacar una base de esos tres vectores, es decir, ¿qué vector tendríamos que eliminar? Podemos eliminar otro, para obtener una base. El del medio. El del medio. O sea, podemos eliminar prácticamente cualquiera, en realidad. Pero el del medio para mí es como el camino directo. Y esto sí es una base de la imagen de T. Con los de las dos puntas puedo formar el del medio, por eso podemos eliminar el del medio para tener la base. Porque es transformación lineal de los otros. En realidad podrías haber eliminado cualquiera de los tres, porque... pero... bueno. Bien. Vemos una cosita más
Y ya arrancamos con algún ejercicio. Sí, con el del medio, con los primeros dos puede formar el último, o sea, como que puede formar todos entre todos, pero no. Después, lo último que quería ver, sí, tengo por acá, era el teorema de las dimensiones. Básicamente, este teorema lo que nos dice es la dimensión del dominio de T es igual a la dimensión del núcleo de T más la dimensión de la imagen de T. Ay, me enteré. A ver, hay muchas dudas por ahí por el chat. Va, bien. Bueno, perfecto. Y esto lo podemos aplicar a el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior lo que teníamos era una transformación que iba de R3. ¿Para qué fue lo que anotamos ahí? Entonces, lo importante acá es que nos falta escribir eso. La dimensión de la imagen de la transformación es 2, porque la base tiene 2 elementos. Ahora sí, teníamos T que iba de R3 a R2. Entonces, vamos aplicando teorema de las dimensiones acá. Tenemos que la dimensión de R3 es 3. Y eso es igual a la dimensión del núcleo, que habíamos dicho que era 1, más la dimensión del conjunto de imagen, que habíamos dicho que era 2. Así que Tuki se cumple. ¿Alguna duda con esto? Bien. Ahora hacemos el ejercicio 4A. ¿Puedes mostrar cuando dijimos que era 2? Sí, sí, sí. Ya lo muestro. Era acá. Ay. Fue cuando volví recién. Lo que tenemos es que la base del conjunto de imagen tiene 2 elementos. Entonces la dimensión del conjunto de imagen tiene que ser 2. ¿Alguien quiere copiar? Capaz que fui medio rápido y mostrando un poco de la pantalla. Yo estoy copiando, de hecho, pero puedo. ¿Esto? Si quieren cualquier cosa, le sacan una foto. Lo del teorema de las dimensiones. Bien, ahí ya vamos a ver, así que tranqui. Lo escribí muy arriba y creo que esto en el PDF, cuando lo exporto, queda medio feo. Así que vamos. Bien. Entonces vamos a hacer el 4A. Que lo que nos dicen es hallar el núcleo imagen de las siguientes transformaciones lineales y nos dan
esa transformación lineal. Así que vamos a hacer eso. Entonces estamos con el ejercicio 4, parte A. Entonces lo que tenemos es T, que va de los polinomios de coeficientes reales de grado menor o igual a 3, variable X, que va a, mira, R2. No, sí. R2. Tal que T de un polinomio es igual a T. Vamos a ponerle T de un polinomio de variable X es igual. ¿Cómo sabemos cuándo? La dimensión siempre va a ser según la cantidad de elementos de la base. Lo otro que había comentado hoy, acá, cuando escribimos esto así, el núcleo, de esta manera, lo que les dije fue, acá tenemos un solo grado de libertad, que es esta I. Entonces, la dimensión va a ser 1. Pero en realidad, el tener solo la variable I, lo que nos está diciendo es que la base va a tener un elemento. Si quieren, siempre, guíense por la cantidad de elementos de la base. Lo otro es, así, cuando le agarren un poco más de ritmo a esto, ven esto y dicen, tiene dimensión 1 porque solo tengo lo que vengo a decir yo, que es un grado de libertad. Pero no hay qué. Entonces vamos a tener T que va de los polinomios de grado 3 a R2 y se forma como la primera entrada es P de 1 menos P de menos 1 y la segunda entrada es P de 0. Y nos piden hallar imagen, conjunto imagen y el conjunto del núcleo. Arrancamos por el conjunto imagen. Sí, es más acá, ¿no? Sí, gracias, perdón. Entonces, T de un polinomio de X. Si es un polinomio de grado 3, lo podemos escribir como T de A por X a la 3 más B por X cuadrado más C por X más T. Entonces ahora lo que nos piden es evaluar este chirufleco en 1, evaluarlo en menos 1 y sumarlos y hacer con eso que sea la primera entrada. Y la segunda entrada, que se va a evaluar eso en 0. Entonces, lo evaluamos primero en 1. ¿Qué obtenemos? Tenemos A más B más C más D. Y ahora le sumamos la evaluación en menos 1. Menos 1 a la 3 es menos 1, así que tenemos menos A. Menos 1 al cuadrado es 1, así que acá tenemos más B. Después tenemos menos C, porque lo estamos multiplicando por menos 1. Y por último tenemos D. Y en la segunda entrada, o sea que ya con eso ya obtuvimos esto de acá. Y en la segunda entrada, exacto, da D. Evaluamos esto en 0, así que todo lo que dependa de X se nos va. Y solo nos queda el término independiente.
Así que tenemos D. Y acá podemos ver que hay cosas que se nos cancelan. Así que el A se va con el A y el C se va con el C. Entonces aquí llegamos a que esto es igual a 2B más 2D. Esa es la primera entrada y la segunda entrada es simplemente D. ¿Alguna duda con esto? ¿Unos por bien, dos por dudas? Bien. Entonces, ahora queremos hallar el conjunto imagen. Para eso lo que vamos a hacer es agarrar esto y separar por un lado las cosas que dependen de B y por otro las cosas que dependen de D. Entonces, lo que tenemos es... ay, quedé como en la nada. Por un lado es 2B, eso está en la primera entrada, y la segunda entrada no hay nada que dependa de B. Así que la segunda entrada es 0. Y esto más, la primera entrada tenemos un 2D. Y la segunda entrada tenemos una D. Así que si sumamos estas dos cosas, recuperamos esto de acá. Puedes sacar el 2 del Entonces, primero, ¿no? sí, exacto. Esto es igual a 2B por el 1, 0. Y en la segunda es D por el 2, 1. Entonces, con estos dos elementos, obtuvimos una base del conjunto imagen. Entonces, el 1, 0, 2, 1 es una base de la imagen de T. ¿Dudas sobre esto? Básicamente conseguís una base de R2, pero es porque la imagen vendría a ser tipo R2, ¿no? Claro, el conjunto imagen en este caso es todo R2. Porque esto, acá yo me adelanto un paso, esto más que base deberíamos haber dicho que es un generador. Pero, como es LI, es base. O sea, un generador que sea linealmente independiente es base. Y tiene dos elementos, entonces, y R2 tiene dos elementos, o sea que tenemos que llegar a todo R2. ¿Qué preguntaron por acá? Era lo mismo si dejaba el 2, porque lo que hubiese llegado en vez de este conjunto era el 2, 0, 2, 1, que también es base. Es simplemente agarrar esto y multiplicarlo por 2. Entonces le estoy aplicando una combinación lineal a este coso. Puedo decir también que funciona. Porque en principio, digo que es generador, porque en principio estos dos vectores no tienen por qué ser linealmente independientes, que fue lo que nos pasó Profe, en perdón el... que te Sí, corte. ¿Me podés explicar de dónde sale el menos C? este menos, Sí, de que estamos evaluando el menos 1. Entonces, si la x vale menos 1, tenemos menos c. pero ¿no sería menos B también? Ah, no, porque es menos uno de los dos. Ta, ya vi. Exacto. Gracias. No hay que... ¿Más dudas de esto? No sé si
se respondió lo de que esto es generador. Y después decimos que es base. Porque en principio no tienen por qué ser linealmente independientes, como nos pasó acá. Acá obtuvimos 3 vectores, pero era para algo de dimensión 2, entonces esto es generador, pero no base. Bien. Bueno, entonces ahora pasamos a hallar el núcleo de esa transformación. Antes que nada, aplicando el teorema de las dimensiones, ¿cuánto tiene que valer el núcleo? ¿Cómo fue la pregunta? Perdón que no escuché. Aplicando el teorema de las dimensiones, este de acá, ¿cuánto tiene que valer el núcleo? Perdón, ¿cuántas dimensiones tiene que tener el núcleo? 1. 3 menos 2, supongo, ¿o no? Ojo, porque estamos en los polinomios de grado menor o igual a 3, entonces eso tiene 4 dimensiones. Pero muy bien, iba por ahí. Leí el R3 que estaba arriba, Es, tipo, abajo del teorema. claro, Ahí va. sí. R4. Bueno, sí, sería 4 dimensiones. Entonces, bueno, ya podemos ver eso y vamos a tener que verificar que llegamos a algo de dimensión 2. Entonces, lo que aplicando TeoDim, obtenemos que las dimensiones del núcleo de T tiene que ser igual a la dimensión de los polinomios de grado menor o igual a 3 menos la dimensión de el conjunto de imagen de T. Esto entonces valía 4 y esto vale 2. Así que la dimensión del núcleo tiene que ser 2. Y ahora vamos a usar lo que hicimos en la parte anterior. Nosotros llegamos a que si escribimos la transformación de esta forma, obtenemos que el resultado tiene que ser este. Es decir, si tenemos T de ax a la 3 más b por x cuadrado más c por x más d, esto tiene que ser 2b más 2d, coma. Entonces lo que vamos a querer hacer para hallar el núcleo es igualar esto a 0. Es decir, igualar esto al 0, 0. ¿Por qué el espacio es 4? ¿Por qué tiene dimensión 4 los polinomios de grado 3? Porque necesitamos definir 4 parámetros para definirnos un polinomio de grado 3. Necesitamos definirnos por qué multiplicamos a x a la 3, por qué multiplicamos a x a la 2, por qué multiplicamos a x y por qué multiplicamos al término independiente. Entonces esto nos da 4 dimensiones. Otra forma de verlo es que una base de eso es x a la 3, x cuadrado, x y 1. Esto es una base de los polinomios de grado 3 de variable x. Y esa base tiene 4 elementos. Bien, esto fue un pequeño paréntesis, pero lo voy a dejar esto ahí. Los polinomios, o sea, los espacios de polinomios siempre van a tener una dimensión más del grado más grande.
Bueno, entonces continuamos. Entonces, si aplicamos que esto tiene que ser igual al 0, 0, vamos a tener dos cosas. Por un lado, que 2b más 2d tiene que ser igual a 0, y por otro lado, que d tiene que ser igual a 0. ¿Alguna duda con esto? Uno es por bien, dos por no entiendo de dónde salió. Bien. Entonces, con esto de acá, ya obtuvimos cuánto tiene que valer D y tiene que ser 0. Y agarrando eso y poniéndolo arriba, lo que llegamos a que 2b tiene que ser igual a 0. Como 2, evidentemente, no es 0, d tiene que ser 0 también. Estas son las dos condiciones que tenemos para que los elementos forman parte del núcleo del polinomio. Entonces, básicamente van a ser los polinomios, o sea, el núcleo de T, son los polinomios ax a la 3 más bx cuadrado más cx más d pertenecientes a r sub 3 de x, tales que, estos no son igual, estos son dos puntos, b es igual a d, que es igual a 0. En este caso, lo que igual al 0, 0 porque estoy queriendo hallar el núcleo. Y el núcleo es en donde las imágenes de mi transformación se hacen 0. De nada. Entonces, otra forma de escribir a esto, aplicando directamente esto de acá, es que son los polinomios a x a la 3 más c por x, que pertenecen a los polinomios grado menor o igual a 3 de x, con no me entra ahí, a perteneciente a los reales y c perteneciente a los reales. Entonces, acá ¿cuántos grados de libertad tenemos ahí? ¿Cuántas cosas tenemos que definirnos para poder tener un vector de ese subconjunto? Dos, impecable, que son cuánto vale A y cuánto vale C. Entonces, lo que vamos a tener es que una base de este núcleo es x a la 3, que es por lo que multiplicamos a A, y por otro lado, el otro elemento es x, que es por lo que multiplicamos a C. Esto es una base del núcleo de T. Entonces tenemos que la dimensión del núcleo de T es 2, que fue a lo que obtuvimos que tenía que valer cuando aplicamos el teorema de las dimensiones. ¿Alguna duda hasta acá? Unos por vamos bien, dos por dudas. Dos, ¿dónde hay dudas? ¿En qué parte? No entendí lo último. ¿Esto? ¿Esto? Sí. Nosotros lo que dijimos fue, podemos escribirnos un elemento cualquiera del espacio n de t como a por x a la 3 más c por x. Esto bien. Fue simplemente decir que b es 0 y que d es 0. Entonces, acá ya tenemos una combinación lineal
con elementos del polinomio. Que es decir, una constante a cualquiera por x a la 3 y una constante c cualquiera por x. Entonces, estas dos cosas van a ser un generador de mi núcleo. Y en particular, como son linealmente independientes, van a ser una base del núcleo. Porque si yo las sumo y las multiplico por cosas, es decir, si hago combinaciones lineales con ellas, me dan los elementos del conjunto núcleo de la transformación. ¿Es mejor o siguen en dudas? De nada. Bien. Bien, ahora hacemos el 5. Ya voy a poner otra hoja porque no va a entrar ahí. Bien, entonces tenemos T que va de ¿dónde a dónde? R3 a las matrices de 2×2, tal que T de X y Z es igual a X menos Y y Y y Z. Y menos Z. Y por otro lado tenemos S, que va de matrices, ¿no? Las matrices de 2×2 de variable real a los polinomios de grado 3, menor o igual a 3. Tal que T de una matriz A es igual a 1x por A multiplicado por x cuadrado, x cuadrado. Entonces, la primera cosa que nos piden es verificar que son transformaciones lineales. Entonces, 1, verificamos que son TL. ¿Qué era lo que teníamos que verificar acá? Si son cerrados o algo así, creo que decía por la suma o por el producto. Muy bien. Eso lo podemos traducir en si tenemos T de U más B, esto que sea T de U más T. Entonces, es decir que podemos como sacar para afuera la suma. Y después que T de alfa por U es igual a alfa por T de U. Esas son las dos cosas que queremos ver, que se cumplen. Vemos primero para T. Con T, lo que nos vamos a tener que definir son dos vectores. Entonces, sean X y Z y X', Y', Z', pertenecientes a R3, que es nuestro dominio.
Entonces aplicamos T de X y Z más X' y prima Z'. Que básicamente es aplicar T de X más X', Y más Y', y Z más Z'. Y ahora lo que hacemos es aplicar esta definición de acá. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es, la primera entrada de la matriz va a ser la primera entrada menos la segunda. Entonces vamos a tener X más X' menos Y más Y'. La segunda entrada es simplemente la segunda entrada, así que tenemos acá Y más Y'. Después, acá se repite, esto es Y más Y'. Y la última es Y menos Z, es decir, es lo que tenemos acá menos lo que tenemos acá. Entonces tenemos Y más Y' menos Z más Z'. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Esto bien? ¿Unos y dos? ¿Uno por bien, dos por dudas? Profe, yo no entendí cómo colgaste eso. Acá lo único que hice, subir, fue Ah, aplicar ok. esta definición. Está. Ahora ¿Sí? sí. Bien, Bien, gracias. no hay que. Entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a querer hacer? Lo que hicimos la clase pasada para demostrar esto. Separar, por un lado, las cosas que dependen de X y por otro lado, las cosas que dependen de las variables primadas. Es decir, primero reescribimos esto. Tenemos X más, perdón, podemos escribirlo como X menos Y, más X' menos Y'. Acá va a quedar igual, Y más Y'. Acá Y más Y'. Y la última va a ser Y menos Z más Y menos Z'. Entonces lo que obtenemos es que podemos separar eso en una suma. Y obtenemos X menos Y menos Z sumado a la matriz X' menos Y', Y', y acá Y menos Z'. Y acá llegamos a que esto era la transformación de X y Z, y que esto es la transformación de X', Y', Z'. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No es Y' menos Z'? Sí, prima. Gracias. Bien. Y después lo otro que queremos ver es que T de alfa por X y Z, sí podemos sacar ese alfa para afuera. Aplicando esto, lo que tenemos es T de alfa X, alfa Y, alfa Z. Entonces esto va a ser igual a alfa X menos alfa Y, alfa Y, alfa Y, alfa Y menos alfa Z. Entonces, como tenemos alfa multiplicando en todos lados, lo sacamos de factor común. Tenemos alfa por X menos Y menos Z. Sí, vale la pena perder un par de minutos chequeando.
¿Alguna duda con esta parte? ¿Unos por bien, dos por dudas? Bien. El último paso lo que hice fue sacar de factor común el alfa. Es decir, acá lo puedo escribir como alfa por x menos y, alfa por y, alfa por y, alfa por y menos z. Y entonces el alfa me está multiplicando a cada una de las entradas. Entonces puedo simplemente decir que me está multiplicando toda la matriz. Bárbaro. Y por último tenemos que verificar esto para la transformación para S. Que acá va a ser mucho más fácil que la otra, aunque no parezca a simple vista. ¿Por qué? Porque lo que vamos a querer es ver que tenemos T de A más A'. Bueno, en vez de llamarla prima, vamos a llamarle B. Esto va a ser igual a 1 más X. Era 1 más... No, era 1X. Es un vector. 1X por A más B por XX cuadrado. Acá podemos aplicar distributiva y decir, esto es igual a 1X por A más 1X por B y todo esto por X cuadrado. Sí. Ahí. Y esto, entonces aplicamos distributiva de nuevo. Siempre que apliquemos distributiva con matrices hay que tener ojo con el orden importa. Y acá lo que obtenemos es, aplicando distributiva otra vez más, 1X por A por X cuadrado más 1X por B por X cuadrado. Entonces, ¿a qué llegamos? A que este es el transformado de A y a que este es el transformado de B. Y listo el pollo. Y para ver la otra, lo que tenemos que ver es T de alfa por A. Entonces, simplemente aplicamos alfa siendo un numerito. O sea, alfa perteneciente a R. Entonces, lo que vamos a tener es 1 por X por alfa A por X cuadrado. Y como alfa es un número, no importa si me está multiplicando la matriz, o lo pongo acá, o lo pongo acá. Entonces, puedo perfectamente escribir que esto es igual a alfa por 1X por A por X cuadrado. Y acá otra vez obtuvimos que esto es la transformación de A. Entonces obtuvimos que esto es igual a alfa por T de A. Acá para rematar en realidad habría que escribir que esto es igual a T de A más T de B. ¿Alguna duda? ¿Uno por bien, dos por dudas? Tímidos están, sí. Quiero más unos y dos. Si los perdí, quiero que me digan dónde.
¿Cómo sé? Porque aplico la definición de la transformación, que es esta. Ay, perdón, no es T. Es S. Acá, esto tendría que haber puesto S. Y entonces acá, en vez de T, ay, qué boba. Todas las veces que puse T es S en esta hoja. Entonces acá es S, estos son igual, más S, S. Y ahora con el verde, esto era S de A y esto era S de B. Simplemente lo que hice fue aplicar la transformación, la definición de la transformación. Y como dijo el compañero, es re no normal de entender. Si no entienden, pongan 2 y lo reexplicamos. ¿1 por vamos bien, 2 por dudas? Bueno. Dado que no todos ponen 1 y nadie me puso 2, aunque son timidongos esos 1. Yo no entiendo. Yo lo que no entiendo es qué hace la transformación S. S lo que te hace es, te agarra una matriz cualquiera A de las matrices de 2×2 y te la pasa a un polinomio. Eso lo vemos ahora mejor. Es decir, S te pasa una matriz de tamaño 2×2. Ahí. Entonces lo que vamos a tener es que S va a pasarle una matriz A, B, C, D. ¿Y cómo te la transforma en un polinomio? Primero te la multiplica por 1. X a la B, C, D. Y después por el X cuadrado. ¿Era así? Sí. Entonces, primero hacemos esa multiplicación matriz vector. Yo siempre necesito hacer como esto, hacer A, B, C, D y 1X. Entonces hacemos 1 por A y acá obtenemos A y 1 por C, así que tenemos C por X. Y la segunda entrada va a ser 1 por B, así que tenemos B y D por X. Así que esto es más dx. Así que vamos a obtener el vector A más C por X, B más D por X, multiplicado con el X cuadrado. Si ahora nosotros esto lo multiplicamos con el X cuadrado, lo que obtenemos es todo el primero multiplicado por X. Así que tenemos A por X más C por X cuadrado. Y todo el segundo multiplicado por X cuadrado. Así que obtenemos más B por X cuadrado más D por X a la 3. Este es el 5. Estamos haciendo el ejercicio 5. Entonces lo que llegamos es que S se transforma en una matriz de la forma A, B, C, D en un polinomio de la forma D por X a la 3
Acá ya voy a juntar las dos cosas que dependen de x cuadrado más c más b por x cuadrado más a por x. 1 por se entendió esta parte, 2 por no entendí cómo llegamos hasta acá. Estamos viendo cuál sería la forma de la transformación S que nos dan en el ejercicio partiendo de una matriz ABCD, es decir, una matriz de 2×2 con entrada genérica. ¿A qué forma vamos a llegar del polinomio? Entonces tenemos que S es esto y que T era... me definiste acá. Era esto. Bien. Y además de ver esto, o sea, nos piden ahora hallar. ¿Cómo era? Verificar que si T son lineales, esa parte bien. Y ahora tenemos que hallar el núcleo y la imagen de T de S y de SOT. Es decir, de la composición de S con T. Primer cosa a tener en cuenta. S va de las matrices de 2×2 a los polinomios de grado menor o igual a 3. Y T va de los vectores R3 a las matrices de 2×2. Entonces, la única forma que tenemos de componer estas dos cosas es a la matriz S evaluarla en los transformados de T. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos coincidan espacio de llegada con espacio de partida. Es decir, necesitamos tener las mismas cosas para... Ahí para... O sea, no puedo meterle a S un vector de R3, por ejemplo. Es decir, no podría, con un polinomio de grado 3, pasarlo por la transformación T, que no es un vector de R3. Entonces, la única forma de componer esas dos funciones es hacer SOT, que es lo mismo que decir hago S del transformado de X y Z. Entonces, SOT lo que me hace es, me agarra un vector de R3, me lo transforma en una matriz de 2×2, y después esa matriz de 2×2 la pasa por S y me la transforma en un vector de R3. Entonces, en un polinomio de grado menor o igual a 3. Entonces, SOT va de R3. Estas partes como que me las salteo. Y llego a los polinomios de grado menor o igual a 3. ¿Por qué? Porque vamos a hacer esto. Entonces, voy a borrar esto y lo voy a escribir más abajo. Vamos a tener que SOT va a partir de un vector X y Z. Es decir, va a ser la transformación S a la que le vamos a pasar T de X y Z. Es decir, a la transformación S le vamos a pasar la matriz X menos Y menos Z. Entonces, lo que vamos a tener es, esto es lo que viene a jugar de nuestro A. Acá hay un problema con llamar a X igual que a la variable. Así que en vez de X, acá le vamos a poner otra cosa. A esto le vamos a poner U.
¿tá? Para que no se confundan las letras. Así que esto es A. Esto es lo que viene a ser de B. Esto es lo que viene a ser de C. Y esto es D. Entonces, para aplicar la transformación S a esa matriz, lo que vamos a tener es A es por X. Así que tenemos U menos I por X. Después C más B por X cuadrado. Así que es C, que es I, más B, que es I, por X cuadrado. Y después más D, que es I menos Z por X a la 3. Entonces, lo que llegamos es que el polinomio de grado menor o igual a 3 formado por ese vector va a ser I menos Z por X a la 3 más 2I por X cuadrado más U menos I por X. ¿Alguna duda con esto? Unos por entendidos, por repetimos. Esto puede llegar a ser confuso, así que si hay 2 es completamente comprensible, no tengan miedo de poner 2. ¿Están tímidos esos unos? ¿Por qué la U? Porque si hubiese puesto X acá, se hubiese confundido con la variable X del polinomio, que no son la misma cosa. A veces puede ser que no se puedan componer las transformaciones lineales. En este caso, lo que no podríamos hacer es hacer T o S. Porque lo que obtenemos acá es un polinomio y lo que necesita T es un vector de R3. Entonces, esta composición no se puede hacer. El conjunto de llegada de uno tiene que ser el mismo que el conjunto de partida del otro, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso es que podemos hacer esto, porque el conjunto de llegada de T es el conjunto de partida de S. Y ahí es donde tenemos el tuki. Bien, entonces ahora lo que nos piden hallar es, vamos a hallar primero los núcleos. Núcleo, y vamos a hacer primero el de T. T es esto. Así que vamos a querer ver los X y Z tal que me anulan esa matriz. Entonces, quiero hallar el núcleo de T. Entonces lo que voy a querer son los T, X y Z, tales que esto sea igual al 0, 0, 0, 0. Como T de X y Z es lo que tenemos definido arriba, lo que hacemos es hacer X menos Y menos Z. Entonces, ¿a qué llegamos? Vamos a llegar a 4 ecuaciones, porque lo que van a tener que pasar es que esto sea igual a la primera entrada. Entonces obtenemos X menos Y igual a 0. Después obtenemos Y igual a 0, igualando esta con esta. Después igualando esta con esta, obtenemos de nuevo Y igual a 0, así que no la voy a repetir. Y por último, obtenemos que esto tiene que ser igual a esto. Así que tenemos Y menos Z igual a 0. Todas las entradas tienen que ser 0. Perfecto. Porque acá ya tenemos Y determinado. Entonces, si determinamos Y ahí, lo que tenemos que hacer es sustituirlo en las de arriba. Entonces, aplicando esto acá, obtenemos X igual a 0. Y aplicando esto acá, obtenemos que menos Z tiene que ser igual a 0. Pero si menos Z tiene que ser 0, Z también tiene que ser 0. Entonces, el núcleo de T
es un solo vector, que es el 0, 0, 0. Que esto como que no tiene ni gracia. Básicamente ahí la dimensión del núcleo es 0. Entonces, en este caso, dim de n de t es 0. Bien. Claro, es el vector nulo. No cuenta como una dimensión. No. Ahora vamos a ver para S. Para S tenemos que son las matrices A, B, C, D, tal que ese polinomio ahí me lo anulan. Es decir, si tenemos el polinomio de x a la 3 más c más b por x más por x cuadrado. Ay, 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 se me bajó demasiado. Cuadrado más a por x, que esto del polinomio nulo. Es un vector, sí, pero es un vector solo. Es decir, yo no me genero un subespacio con esto. Es decir, si tuviéramos que o sea, nosotros cualquier combinación lineal con el 0, 0 que hagamos siempre nos va a dar el 0, 0. Entonces, podría tener hasta infinitas dimensiones. Si se pensara por ese lado. Yo puedo hacer 8 por el 1, 1, 1 más, perdón, bueno, sí, menos. Bueno, no. Si hago 0 por el 1, 0, 0, más 0 por el 0, 1, 0, obtengo el 0. Entonces, la conclusión tiene dimensión 0, también ¿por qué tiene dimensión 0? Porque la base de R3 nosotros la hacemos como el 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, para llegar al 0, 0, lo único que tenemos que hacer es agarrar a esto y multiplicarlo por 0, agarrar a esto y multiplicarlo por 0, y agarrar a esto y multiplicarlo por 0. Porque no podemos hacer una combinación lineal entre esos dos que no sea multiplicando alfa, beta y gamma por 0 y me dé el 0, porque también es la definición de linealmente independiente. Entonces no vamos a poder tener ningún vector de R3 que pueda ser base de esto. ¿Se entiende? Esta cuestión, si les da el 0, 0, 0, la dimensión del núcleo es 0. Entonces acá, para obtener el 0, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este polinomio se nos tiene que anular. Entonces, ¿cómo se nos puede anular? Sacamos el factor común el x, y lo que obtenemos es d por x cuadrado más c más b por... Bueno, no es necesario eso. Lo que vamos a querer hacer acá es que se nos anule todo. Entonces, lo que nos tiene que pasar es que esto sea 0, que esto sea 0 y que esto sea 0. Porque
nosotros queremos tener siempre el 0. No queremos ver las raíces de ese polinomio. ¿Se entiende eso? O sea, lo que vamos a obtener acá como conclusión es que tenemos D que tenga que ser 0, C más B que tenga que ser 0 y que A tenga que ser 0. De otras formas, tener el vector nulo significa tener 0 por x a la 3, más 0 por x cuadrado, más 0 por x. Entonces, si igualamos componente a componente lo que están multiplicando a cada uno de los x a la 3, x cuadrado y coso, llegamos a esto. Sí, este ejercicio es externo. ¿Se entendió esto? 1 por quedó claro, 2 por no. Bien. Entonces llegamos a que D tiene que ser 0, a que A tiene que ser 0 y a que C tiene que ser el opuesto de B. Entonces, las matrices que forman el núcleo de S son las matrices de la forma 0, B, menos B, 0. Con B perteneciente a. Entonces, una base de esto es el 0, 1, menos 1, 0. Porque lo que hice acá fue sacar el factor común al B. Una antisimétrica, muy bien. ¿Quedó claro esto? Les voy a dejar, ya que se hizo la hora y nos repasamos. Así que les voy a dejar como deberes encontrar el núcleo de esta matriz y las imágenes de los conjuntos. Que es básicamente hacer lo que aplicamos hoy. Para las imágenes es bastante más fácil, me parece el método. Cualquier cosa igual lo vemos en la clase que viene. Dejo de grabar.